Bienvenidos a el último capítulo de el video podcast de Médicos Sin Marca, nuestra ONG que está enfocada en poder hacer una reflexión crítica respecto a la vinculación que tiene la industria farmacéutica con el quehacer de los profesionales de la salud en general y en particular de los médicos, y cómo esta puede repercutir de manera negativa si es que no es bien regulada, ¿cierto?, en la salud de las personas. Para finalizar esta temporada de 10 capítulos que tuvimos muy provechosos con grandes autoridades, tenemos aquí el gusto de contar con el senador Juan Luis Castro. El senador Juan Luis Castro es médico, internista, hematólogo, todo en la Universidad de Chile. Fue presidente del Colegio Médico durante algún periodo, hace unos años atrás. Después fue diputado y actualmente ejerce como senador en la región de O'Higgins, donde es importante destacar que tanto como diputado en su minuto y como senador le ha tocado presidir, ¿cierto?, la Comisión de Salud, que es una de las comisiones permanentes que tiene ambas cámaras. Bienvenido, senador. Gracias, Pablo. Un agrado estar aquí en este podcast tan innovador. No, para nosotros es un agrado contar con su presencia. Vamos a partir por los orígenes. ¿Le parece, senador? Bueno, usted ya ha pasado por varios ámbitos del mundo de la salud, ¿cierto?, como pudimos revisar en su biografía. Pero me gustaría preguntarle a un nivel más personal, ¿cuándo empezó quizá usted a problematizar la relación que existe entre la industria farmacéutica y usted como médico quizá en ese entonces? ¿Cuándo empezó a hacerle clic que podía ser algo que es necesario? Buen punto, ¿eh? Primero en la escuela de medicina en mi tiempo, yo estudié entre el 78 y el 84, en tiempos bien complicados, difíciles, lo político, en la sociedad. La farmacología era un ramo de cuarto año en ese tiempo y era, yo diría, en un tono bastante teórico. Recién del quinto año ya la clínica era más frecuente en la carrera de medicina, y entonces había una colisión entre que nosotros, los estudiantes, delantal blanco, estetoscopio, internados, después sexto, séptimo, y todos los visitadores médicos a la carga, ¿verdad?, porque se destilaba mucho en todos los lugares, a los doctores, todos los de blanco éramos objeto del asedio, y veía que no tenía nada que ver los nombres farmacológicos que nos enseñaban previamente con las N marcas comerciales que yo diría congestionaban los pasillos, las salas médicas de toda naturaleza. Entonces, claro, después ya como médico, evidentemente, ya, sobre todo medicina interna, que es una especialidad de las grandes. La más grande. El asedio, no, claro, pero son tantas subespecialidades, tantas ramas, que el asedio también comercial, en ese sentido, florido, intenso. Y esto era como parte del paisaje, diría yo. Después, cuando en el colegio médico me tocó ya tener roles jerárquicos, ya los temas éticos, los temas de decir, bueno, hay conflicto de interés, hasta dónde las prebendas que reciben los médicos desde un cafecito, desde una lapicera, un almuerzo, o hasta los viajes y todo lo que, hasta dónde aquí las cosas están completas. Entonces yo recuerdo, por ahí haber sido el 2001, 2002, que ya en esa época se pidieron, por mi parte, por la mesa, pronunciamientos, que después se transformaron, dentro de mi periodo, yo estuve dirigiendo entre el 2001 y el 2008 el colegio médico, o sea, fueron 2 periodos y algo más. Se transformaron en una enmienda al Código de Ética, que hasta el día de hoy está, que viene de aquel tiempo en que introdujimos para el estudio, y luego el propio Comité de Ética propuso una redacción que fue sancionada por el Consejo General y se hizo toda la debida formulación para que esto quedara de la independencia y la autonomía de la profesión respecto de la industria farmacéutica en general y los resguardos que había que tener en torno a la interferencia de esos actores en la práctica médica. Después yo salí del colegio médico, en fin, y eso se ha traducido, por lo que yo he visto posteriormente, en nuevas enmiendas y nuevas definiciones del propio colegio médico, que me parecen sensatas, lógicas, para mantener ese nivel de independencia y autonomía en la praxis médica, sobre todo viendo el poder de la industria farmacéutica en el mundo, las grandes instituciones. O sea, en todo tipo de eventos, no es solo aquí uno dice lo criollo, que un laboratorio, que un congreso, pero estos son conglomerados colosales en el mundo entero. Una gran industria, sí, de todas maneras. Bueno, usted tiene siempre fama de que va a enfrentar las cosas sin mucho pelo en la lengua.
quería preguntarle, senador, no puedo hacerme el loco con esta pregunta. ¿Por qué la ley de fármaco 2 no avanza? Bueno, buen punto. Lo que tú señalas, aquí se produjo en una etapa final del debate de esta ley. Yo era diputado en ese tiempo, estamos hablando de 2021. Se produjo un conflicto de interés que estalló públicamente. No fue inventado por nadie, salió en los diarios y apareció afectada una asesora que en esa época rendía informes y participaba como tal, como asesora de algunos senadores, y que de pronto aparecen hechos en la prensa respecto a que había participación también de la industria. Eventualmente todo esto fue bien colateral al principio y motivó que varios de los que éramos diputados, recuerdo a Miguel Crispi, recuerdo a Víctor Torres, a Andrés Celi, todos que éramos integrantes de esa comisión mixta, hiciéramos ver y con fuerza un cierto cuestionamiento que había hecho sin culpar a nadie, porque aquí no era llegar y lanzar acusaciones al voleo, y pedimos una aclaración. Y la aclaración vino primero de la Secretaría del Senado, de la mesa del Senado, se instruyó una investigación. Después yo me acuerdo que se dijo que no había ningún conflicto de interés, se dijo eso. Y vino el cambio legislativo, yo pasé a ser senador, y llega un informe de la Corte Suprema, con fecha, me acuerdo bien, 11 de marzo de 2022, con observaciones que se habían pedido muchos meses antes para tener un reporte respecto a la constitucionalidad y legalidad de ciertas cosas que están hasta ese minuto en la ley de fármacos 2. Y eso motivó que ya como senador pidiéramos al Senado que esto se pudiera revisar. Y eso tomó un tiempo, algunos meses, y de por medio, con dos ministras de salud, estaba Begoña Yarza primero y luego Jimena Aguilera, ambas, en su momento cada una, se comprometieron a hacer una revisión de una enmienda sustitutiva, o sea, que permitiese superar los problemas, porque hubo problemas en que no había unanimidad, en fin, sobre todo en las canastas de precios, en la venta de los medicamentos y otras cosas más, que permitiese destrabar esto. Y esa enmienda sustitutiva nunca llegó hasta el día de hoy, para ser bien sincero. Esto fue un encargo formal y que ellas también lo asumieron. Hoy día existe la Comisión de Fármacos 2, la preside mi colega Chaguán, ha convocado, hay gente que no ha ido, el Ejecutivo no ha dado una señal clara respecto de esos compromisos, estamos hablando de hace 3 años atrás, asumido en aquel periodo, y eso ha dejado en un statu quo ese proyecto de ley. Sin embargo, varios senadores y algunos diputados hemos conversado informalmente la necesidad de ir a una ley de fármacos 3 o un proyecto que resuma, porque ya el Ejecutivo no lo hizo. Estamos a 10 meses que hay una elección presidencial, es difícil ya que el gobierno tome nuevos caminos, porque nosotros no estamos en condición de mantener las cosas como están. Y adelantándome a ese mismo efecto, debo decirte que hace pocos días atrás, o semanas atrás, mejor dicho, estoy hablando de la última semana de enero, hemos presentado un proyecto de ley que está ingresado y se dio cuenta en sala, que apunta a estabilizar formalmente las recetas médicas en Chile, establecer el sistema electrónico de recetas médicas y agregar la incorporación del DCI como parte del acto médico en la receta, por ley. La denominación común internacional. Por ley. O sea, estamos hablando no cosas menores. Claro. Porque la DCI en la ley de fármacos 2 fue consensuada. Exacto. Hubo acuerdo, entonces recogimos eso. Esta iniciativa está patrocinada por el senador Iván Flores, que va a ser presidente de la Comisión de Salud este año, 2025. Yo voy a seguir integrando. La senadora Bensberger, de Constitución. La senadora Paulina Núñez, que va a presidir la Comisión de Constitución de RN este año. ¿Y quién habla? Somos 5, y Alfonso Urresti, también miembro de la comisión. O sea, con apoyo transversal, hemos presentado y ya está iniciando el trámite este nuevo proyecto de ley que versa sobre receta médica y denominación común internacional, agregando un capítulo nuevo de receta electrónica que permita subsanar el problema de la legibilidad de la receta y la trazabilidad de la receta. Claro. Todo esto en razón de que hoy día hay mucho fraude. Ojo. Así es. Hay mucho tráfico secundario. Una imprenta cualquiera no pide ni un dato, o sea, a mí me pasó un talonario. A mí me pasó años atrás. Casos, yo fui sustituido en mi recetario años atrás. Inventaron un nombre parecido al mío, inventaron un RUT y yo, por una denuncia,
me vi afectado por esto y nunca se logró identificar los culpables. Tuve que ir al juzgado de San Bernardo, porque ahí se radicó esto, a raíz de que un farmacéutico le fueron a una receta de un doctor Castro que creían que era yo, porque se llamaba Juan Luis Castro, con otro root, con otras especialidades, y él prendió la alarma a la seremía y por eso supe. O sea, esto pasa, estoy hablando hace 15 años atrás. Hay muchos que uno no se entera nomás. Estoy hablando hace 15 años atrás, por lo menos. Hoy día esto es peor. Pero ese es el anuncio que quiero hacer acá, formalmente, porque nosotros ya hemos tomado una parte en lo que es moción parlamentaria sobre el tema DSI y el tema violación de receta. Claro, que son los elementos, como para que quede bien claro a nuestra audiencia, los elementos que había acuerdo de la ley de fármacos 2 y que es bueno que se avancen. De los elementos en que quizá no hay acuerdo, ¿cuál a usted cree que son los más importantes de esa ley de fármacos 2 que a usted en su corazón le gustaría que avanzara? Bueno, la integración vertical, que es un problema histórico, que se refiere a que las funciones de prescripción, dispensación y producción deben estar separadas, como lo establece el Código Sanitario. Y hemos hecho gran retórica de esto, pero en la práctica la realidad avanza en un camino distinto. Y es lamentable que existan producciones en farmacia o cadenas farmacéuticas a través de terceros asociados, ¿verdad?, que a la vez son distribuidores, y obviamente que la prescripción se altere o la prescripción quede subordinada a otros intereses que al final hacen que esta separación del Código Sanitario de muchas décadas atrás sea una suerte de letra muerta. Ese es un problema bien estructural, no solo en los medicamentos. O sea, si hablamos de la radiología, de la oftalmología, de las ecografías, vamos a ver de las mismas ISAPRE, muchos fenómenos de integración vertical en Chile, en el ámbito de la salud, que debieran terminar. Ese es un factor. El segundo que yo echo de menos, que hay que abordar, es el precio final. O sea, Chile es de los pocos países que no tiene un subsidio, FONASA, por ejemplo, el seguro público, que en otros lados en Europa hay seguros públicos o privados que van a la cobertura del precio, que permite el famoso gasto bolsillo. Digamos. Claro, que le disminuye el gasto bolsillo, por eso Chile tiene un valor de costo bolsillo muy alto. FONASA se la ha pedido innumerables veces, no es iniciativa nuestra, pero FONASA no quiere meterse en esto, y tampoco medidas como bajar el IVA o eliminar el IVA para los medicamentos, que lo tienen otros países vecinos incluso, tampoco ha sido factible. Pero sí, el punto de la denominación común internacional, sí, eso se ha recogido y eso es lo que queremos dejar establecido, porque ya es un factor que no induce al precio elevado de marca, sino que simplemente que hay una elección de parte del usuario respecto a N marcas distintas, pero sobre la base de un piso que es una denominación común o genérico conocido. Perfecto. Uno de los elementos que en los que quizá Estados Unidos en materia sanitaria fue un poco más vanguardista fue la famosa Sunshine Act, en que está incorporado ese elemento dentro de la ley de fármacos 2 también, como que era un poco el registro de que lo que cada profesional de la salud, no solo médico, reciba en términos de financiamiento por parte de la industria, ya sea invitaciones como orador en una presentación de congreso, ya sea un almuerzo, lo que hablábamos al principio, el lápiz, todo cuantificarlo y poder dejarlo en una como información que esté disponible para que cualquier persona, si es que quiere saber, porque muchas veces pasa que ante una comisión de alguna enfermedad específica llega, ¿cierto?, al MinSal un experto y uno dice, ya, está bien, quizá tiene un buen currículum, pero también tiene una relación lógico con la industria. Ahí te digo un par de cosas. Primero que, como doctrina, por mi parte, nunca he dejado de conversar con todos los actores de la industria farmacéutica, sean laboratorios nacionales, internacionales, agremiados o no, porque a uno le corresponde eso y se hace en sesión o se hace por audiencia de lobby, como corresponde, pero yo marco ese punto porque no es restarse, porque hay gente que dice, no hay nada, no, hay que hablar. Hay que hablar con todo desde una identidad, desde lo que uno piensa, lo que uno cree. Es público, pero el diálogo, claro, el diálogo tiene que estar siempre abierto. Segundo, hay un problema objetivo donde sí podemos concordar todos los sectores, desde la política hasta el mundo de la industria, que es abaratar ese precio de bolsillo que hoy día castiga a las personas. Adulto mayor, las polipatologías del mundo de hoy, en la expectativa de vida, los problemas de acceso que todavía siguen habiendo en muchos lugares, porque claro, se dice que hay miles de farmacias, lo cual es cierto, pero todavía hay lugares apartados que tienen
o no tienen un almacén farmacéutico o una farmacia. O sea, hay un problema todavía de accesibilidad a los medicamentos. Y por último, existe también un problema, yo diría, de lo que es el mercado negro ya de hoy, que se ha degradado mucho. O sea, la venta por internet de productos o falsos o productos clandestinos, y pasando por la feria libre y pasando por todo tipo de triquiñuelas que hoy día desvían el foco de lo que debe ser un consumo racional de medicamentos, no un consumo anárquico de medicamentos, que es un poco la tentación que está dando vuelta. En uno de los capítulos anteriores hablamos con el doctor Mañalich, también pudimos hablar en otro capítulo con Jaime Espina de la Cenabast, y ellos estaban abiertos a la posibilidad y veían un beneficio en la posibilidad de que el Estado de Chile pudiese integrarse a estados más grandes, quizá a nivel latinoamericano o por lo menos internacional de varios países, con el objetivo de hacerle frente a la industria farmacéutica que tiene mucho poder y concentra mucha capacidad de negociación si es que va como ante un solo Estado a conversar y a vender sus productos en el fondo. Entonces, ustedes en el Senado, usted como senador, ¿qué piensa respecto a eso, a esa posibilidad quizá de agruparse con otros países como país, como Chile, ¿cierto?, en miras a tener una mejor opción de negocio? ¿Será eso factible? ¿Es una buena solución? Ojalá, yo creo que es una buena idea, pero la fragmentación en que están hoy día muchos países respecto a estos temas, gobiernos de izquierda o de derecha, genera un ambiente bien raro y difícil. O sea, esta medida que anunció en la medida ejecutiva del presidente Trump, de terminar con la participación en la OMS de Estados Unidos, no es primera vez que lo anuncia, lo va a hacer. Es una bomba atómica también, porque ahí las independencias cruzadas, en este caso por la guerra comercial con China, vuelven a poner en el tapete estos incentivos perversos, porque ¿quién se va a apoderar del control de estas grandes organizaciones? Los que tengan más capacidad financiera a través de esos países. Yo soy miembro del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis a nivel mundial latinoamericano. He ido a eventos de Europa, a distintos lados en esto, y hay una pregunta que hizo un experto sueco en uno de los eventos que fue de la OMS del Berlín 2022, me tocó asistir. Y dijo, mire, aquí todos, habíamos más de 1000 personas, todos nos convoca la tuberculosis en el mundo, después de la pandemia, hoy día sigue siendo primera causa de muerte, de enfermedad infecciosa. La tuberculosis, no es fenómeno en Chile, pero sí en el mundo. Así es. Pregunta, hizo este expositor. ¿Ustedes se han reflexionado, han puesto a pensar ustedes por qué con el gran desarrollo de la industria farmacéutica en el mundo no es posible dar en una sola cápsula toda la terapia de la tuberculosis, que está subdividida en 4 tipos de fármacos distintos? Plop. Y la respuesta inmediata provino del público, porque la industria no quiere. Porque para la industria es más cómodo, en el caso de la tuberculosis, fragmentar, en vez de como se hizo con el VIH, qué sé yo, la triterapia, y mantener una especie de statu quo, porque la tuberculosis es una enfermedad en muchos países desarrollados que ya es marginal, claro. Pero en África, en los países tercermundistas, o sea, ¿qué interés? Bueno, en Perú y en Bolivia, sin ir más lejos. Sí, y en Chile, en el norte de Chile, en Atacama, Antofagasta. O sea, ahí uno sospecha, ¿verdad?, claramente que hay un problema, porque es casi inverosímil decir que la industria en estos tiempos, siglo XXI, no pueda tener un comprimido que se le pueda dar a una persona con tuberculosis, en vez de tener 4 productos distintos en distintas fases por los meses y meses y meses, que hacen que se pierda toda la adherencia, y todos sabemos los fracasos que hay en tuberculosis. Por ejemplo. O sea, claro, si ese nivel de fragmentación existe a nivel quizá de tratamiento, poder integrar sistemas para poder hacer compra y todo puede ser mucho más difícil en el fondo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con nuestro senador aquí, Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud del Senado, y volvemos enseguida a esta interesante conversación.
Bueno, volvemos entonces al programa de hoy día, esta conversación con el doctor, médico, internista, hematólogo y senador de la República, ¿cierto? Juan Luis Castro, que nos acompaña muy amablemente en este último capítulo de nuestra serie de podcast de este año 2025. Senador, ¿cree usted que la normativa que existe para regular el lobby, especialmente a nivel como de la industria farmacéutica, hoy en día es suficiente o es factible bypasearla, por ejemplo? Bueno, en este tipo de depende de las legislaciones, ¿eh? Pero yo creo que en Chile no es tan dramático que eso ocurra, me refiero al bypass o sobrepasar las normas existentes. Entonces, yo creo que en esto sí las autorregulaciones deberían ser mucho más eficaces. Yo creo que todos los actores tienen conciencia, lo que uno habla, todo, en general hay reconocimiento que esto tiene que tener un control más estricto. No puede haber un carabinero al lado, un fiscal al lado de... No, en todos los ámbitos, o sea, el propio cuerpo médico. Ejecutivo también, claro. Todos los que tienen influencia o poder en alguna parte. Entonces, yo creo que todavía hay debilidades, pero hay actores muy contribuyentes en esto. El propio Colegio Médico que tiene hoy día una posición respetable y clara. Yo creo que los mismos conglomerados de laboratorios se dan cuenta que esto no es la ley de la selva. Y que para prosperar en el mundo de hoy, donde todo es más de exigibilidad, de transparencia, de búsqueda de la verdad en las cosas, yo creo que hay un sentido de exigencia mayor, pero faltan más pasos. Yo creo que todavía no podemos sentirnos tranquilos de que en Chile... No hay que dormirse en los laureles, no, a pesar de los avances. Senador, y sin dar nombre, pero quizá por su experiencia, lo que ha visto con otros colegas parlamentarios, sin dar partidos, sin dar nada, ¿cómo se enfrenta actualmente, por ejemplo, específicamente a nivel de la industria farmacéutica, la relación entre los parlamentarios y los lobistas que lleguen de la industria a plantear sus inquietudes o sus visiones? ¿Cómo lo hacen sus colegas? ¿Qué ve usted ahí? Yo lo que veo es que es el mismo tono de todos los lobbies, en el sentido que muchas industrias en Chile poderosas que obviamente buscan que se acerquen sus ideas a los parlamentarios. Ahí existe una ley de lobby que yo sí veo que se respeta bastante en lo que yo hago, que es lo parlamentario. Claro. Que es una solicitud de audiencia, un motivo, se pregunta si la persona que pide va a ser pagada o no, o es intermediaria. Perfecto. O no, las razones de la petición, y uno puede aceptarla o dejarla. Y si la acepta, bueno, se produce un encuentro por Zoom o un encuentro presencial, donde se exponen unos minutos, ¿verdad? Y muchas veces se graba. Hoy día casi los mismos que uno le piden graban. Uno también podría hacerlo, eventualmente yo no lo hago, pero en general esto tiene un circuito bastante más rígido. ¿Ah? Incluso hay un registro de lobby en el propio Congreso. Y en general todos los parlamentarios, independientemente de su color, se ciñen a la norma. Sí. Bueno, yo cuando entré a parlamentario no era así. Yo entré en el 2010, era bastante más, un poquito al lote, todo. Después se fue ordenando en estos últimos años. Yo diría hoy día un buen avance. Es bastante más taxativo. Perfecto. Sí. Bueno, usted se ha desempeñado en los últimos años en el poder legislativo. ¿Qué visión cree, obviamente sin querer interferir, ¿cierto? ¿Qué medidas podrían tomar el Poder Ejecutivo respecto a la regulación de los conflictos de interés hoy en día? ¿Qué cosa se le ocurre? ¿Qué cosa ha pensado que pudiese hacer el Ejecutivo para poder ir viendo eso? Yo creo que eso es re importante porque desgraciadamente el paso entre el Estado y un mercado determinado, todavía hay algunas áreas en las cuales hay ciertas prescripciones, se piden latencias de 2 años del que estuvo como agente del Estado y después pasa a una industria, pero es algo focalizado según los temas. No hay una norma general en eso que debiera haber. O sea, debiéramos aspirar a que en Chile, o antes de entrar al Estado o después de salir del Estado, existan periodos estables de carencia donde esa persona no puede, después de ser regulado, pase a ser regulador o viceversa. Que es el típico problema que los españoles siempre hablaban de la puerta giratoria en el fondo. Sí. Eso todavía en Chile existe y de hecho cada tanto en tanto aparecen notas de prensa donde dicen, oiga, este señor antes estuvo allá, ahora está acá, pasó de esto otro, y claro, no se hace de un día para otro, o sea, dejan pasar 1 año, 2 años, pero esas cosas, hay algunas que son de mucha gravitación. Y eso podría ser materia como de acción del Ejecutivo. Sí, hacer. Sí, eso claramente. Bueno, Chile tiene una ley de lobby hace rato, sí. Eso es una buena cosa para el país, pero yo creo que todas estas aristas hay que limarlas mucho más. Sobre todo el paso del Estado regulador al paso de ser un agente de interés.
Bueno, de hecho, sin ir más lejos, a finales del 2024, ¿cierto? Hubo un conflicto ahí con la persona que asumió el cargo como de ETES, del departamento de ETESA dentro del MinSal, que Sí. venía saliendo de lobista justo un poquito, o sea, declarada como lobista en el fondo, un poquito antes. De hecho, fue No, y también hubo un problema, motivo de una carta ahí de Médicos Sin Marca. claro, pero también en otra área de salud, en trasplante. Ah, también. Recordemos que Sí. ahí hubo también un conflicto de interés, motivó la salida en Del ese encargado, entonces el claro. encargado por un tema con los prestadores. Tengo una pregunta que yo sé un poco cuál es su respuesta. He escuchado alguna cuestión alrededor del tema, pero nuestra audiencia no necesariamente. ¿Somos los profesionales de la salud, senador, o los médicos en particular, parte del problema? Sí, sí, porque yo creo que la cultura médica en general, sabiendo que es inductor de la demanda en cuanto a prestaciones, Ujú. es evidente que genera un polo de atracción e interés a todos los que se puedan ver satisfechos con una mejor demanda asistencial, prestaciones nuevas, territorios donde en ese se exploran, ¿verdad?, nichos desde una consulta médica, una clínica, un centro médico, radiológico, óptico, y las farmacias o todo lo que es la industria farmacéutica también. O sea, yo lo veo dentro de la salud como aspecto general. La mercantilización de la salud es un factor muy fuerte en los tiempos de hoy y hace que el médico que está en el medio de todo esto sea un agente de interés para muchos sectores que tienen poderosa fuerza, ¿verdad?, para cooptar, digamos de algún modo, acercar, dirigir de alguna manera la intención del acto médico más allá de la libertad de autonomía de ese doctor. Claro. Eso ocurre O sea, bueno, todo el mucho financiamiento. es un ¿cierto? factor ineludible. Yo no digo que haya que hacer medicina sin médico, ¿ah? Porque hay gente que podría decir, oye, los médicos son la piedra de tope de todo es culpa de los médicos. No, pero es un factor a es considerar. un epicentro ineludible de criterios éticos, de ciertas regulaciones básicas que permitan ordenar esto. Claro, de hecho, bueno, por algo también ha existido, ¿cierto?, el financiamiento a esto, lo que hablábamos al principio, que el lapicito, que el almuerzo o que el viaje, es porque algún efecto tiene. O sea, nadie va a hacer esos regalos a cambio de nada, yo creo, ¿no? O sea, la industria también ve ahí un tipo de una inversión, O digamos. sea, en los tiempos, yo soy bastante más viejo que tú. En los tiempos que me tocó a mí, esto era el lapicito y el cafecito y no pasaba de eso. Salvo los casos, generalmente escalaba a los grandes especialistas, aquellos que eran más inductores o más influyentes, los Claro. profesores o la gente que tenía gran clientela, porque siempre las clientelas no son iguales entre No, los pues, médicos. Siempre uno notaba ahí un tropismo positivo en que las farmacéuticas ahí, porque sabían que ese doctor, porque le siguen la huella, ¿no es cierto?, por la receta, tenía gran clientela para tal enfermedad, porque esos medicamentos eran los preferentes. Y eso yo creo que no ha cambiado tanto. Esa vertiente de ir a los grandes emisores, por decirlo así, de receta médica preferente para ciertos productos, ciertas líneas de enfermedades. Somos parte del problema, pero ¿qué pueden hacer los médicos y los profesionales de la salud en general para ser parte de la solución? Yo creo que los conceptos éticos son clave. ¿Ya? No estoy con esto haciendo nostalgia, una cosa teórica, sino que yo creo que los médicos hoy día que tienen un acceso a información y además somos más escrutados. Antiguamente, Es verdad. yo estudié hace 40 años medicina, que egresé. Nosotros estudiamos en un libro, en los tratados de los libros, no era digital siquiera esa época. ¿Ah? Entonces la verdad ante la gente la decía el doctor. El doctor le decía a las personas, tiene esto otro, usted se salva, usted puede morir y ya. Hoy las cosas son tan más horizontales que hace tantos tiempos atrás que la gente escruta. La gente pide segunda opinión, la gente va a Google Ahora, y revisa si a la es inteligencia correcto o no. artificial también, ya. O sea, Los síntomas y listo. entonces ese es un factor que constriñe a que la palabra del médico sea valorada, pero también sea evaluada. Y esa capacidad de escrutinio hoy día lo tiene la ciudadanía lejos respecto a los médicos, lo que tuvo por décadas antes del mundo digital, del mundo de internet. Y eso es bueno porque obliga al cuerpo médico a transparentarse, a poder cumplir ciertos códigos, porque si no va a ser detectado. Claro. Y eso va a ir en contra de su prestigio, que es lo que más cuida un médico. Y claro, desde el punto de vista como de la regulación ética, ¿cierto? También hablamos un poco de eso al principio de la conversación. El colegio médico tiene un rol, pero no todos los médicos están colegiados. Pero todos los médicos pasaron por la universidad. ¿La universidad tiene alguna cosa que decir en la formación ética? Sí, mucho, porque yo no sé exactamente cómo está la formación ética ahora en detalle en cada universidad. Son decenas de universidades que imparten medicina. Sigue siendo todo esto la más apetecida de todas las carreras. Sí, pues sí. En los puntajes, en las postulaciones. Pero estoy hablando de una ética aterrizada, una ética clínica, una ética que coloque de verdad, no en un papel, sino en los dilemas
que tenemos los médicos. Los más cotidianos, Claro, independientemente de la especialidad. Por ejemplo, a mí me tocó ser intensivista muchos años, el dilema de la muerte o de hasta dónde llega el esfuerzo terapéutico con un paciente. O de la eutanasia, que hoy día es un proyecto que se está discutiendo en segundo trámite, que uno diría años atrás, esto. No, estos son dilemas. Enfrentar la muerte por un médico, sobre todo los que están en áreas de urgencia, los que estamos intensivos, UPC, claro. O la cirugía, son realidades de todos los días. La presión por hoy día lo que se llama la licencia médica fraudulenta, que le toca mucho, me dicen muchos médicos, oiga, pero ¿cómo ustedes legislan tan estricto contra el fraude de licencias médicas cuando son la minoría? Sí, es correcto, es una minoría, pero hay un incentivo perverso dando vuelta, que es comprar reposo a bajo precio, de gente que publica en redes sociales, grupos articulados, con médicos, digámoslo, mucho extranjero, también digámoslo, no digo todos, pero un segmento, donde se ofertan tramos de licencia médica, que es un instrumento de seguridad social, está hecho para justificar un reposo. Pervierte todo el sentido, de hecho. Ya, y esto circula y sucede. Y lo mismo con las integraciones verticales, donde se termina prefiriendo el laboratorio que el doctor dice, el centro radiológico donde dice que hay que ir a hacerse el examen, y todas esas cosas que eran antes un paisaje cotidiano, hoy día se están revisando. Y hoy día es bueno que la gente coteje y que también no cuestione, pero sí mira al médico y le diga, a ver, pero ¿esto es lo mejor? ¿Es lo que a usted le parece, le acomoda, o es lo que a mí me favorecería en costo-calidad? Porque el problema del costo es clave, no lo podemos obviar. Que es lo mismo que hablábamos al inicio respecto a un producto de marca, un fármaco con un bioequivalente genérico. Senador, la última pregunta. Muy bien. Que es un temazo así que hemos visto, bueno, y de hecho también lo hemos conversado con Cecilia Rodríguez, que es de parte del mundo de las agrupaciones de pacientes, todo el auge de los medicamentos ultra caros. De hecho, cada cierta cantidad de meses en Chile vemos que la caminata desde Aysén a Santiago, que la caminata desde Arica, ¿cierto? Por familias, obviamente, desesperadas que están buscando una opción de tratamiento donde están fuera de financiamiento por parte de cualquiera de los seguros, por parte de cualquiera de las leyes, ¿cierto? Como la ley Ricardo Soto, que son impagables para cualquier mortal, pero que no dejan de tener el problema de que esos recursos, o esos tratamientos muchas veces tienen una evidencia escuálida, digamos. Pero es como la situación de las personas, de los pacientes o los familiares, es muy desesperada. En el fondo están dispuestos a cualquier cosa, aunque sea por quizá un resultado clínico que, quizá uno dice, ¿valen la pena 3.500 millones por alargar 12 meses de vida, la vida de una persona así enferma, por ejemplo? ¿Cuál es la posición suya respecto a este gran dilema? Yo creo que cuando la expresidenta Bachelet tomó el ejemplo de Ricardo Soto, que era un gran comunicador de medios audiovisuales, que tuvo cáncer, que era ISAPRE, que quedó en la calle, teniendo su cáncer de pulmón, que organizó la primera marcha de los enfermos en 2013, que fue multitudinaria en este país, que murió, que la presidenta Bachelet tomó este caso, lo configuró en una nueva ley y aprobamos esa ley en un corto tiempo, en menos de un año, y tenemos casi una década de ley Ricardo Soto. Y eso obedecía a terminar con los bingos, los beneficios y todo lo que implicaba que la gente quedara en la calle para buscar un medicamento para un ser querido. Eso no es una ficción, es una realidad que no ha terminado. La ley Ricardo Soto contempló 27 enfermedades, hasta hace muy poco se están agregando algunas. Siempre se agrega una que claro, otra, pero en forma... Pero la demanda, estamos hablando que piden como 2.000 enfermedades casi. Son 100.000 personas las beneficiarias, más o menos, pero tiene un estancamiento esa ley por un guarismo financiero que está un poco obsoleto. No tiene capacidad crecedora y por eso se ha demorado tanto el último decreto del año 22, en fin. Yo creo que esa realidad hay que impulsarla de mejor manera. O sea, yo nunca voy a estar en contra de que aquí el segmento de enfermedades poco frecuentes y de alto costo, el Estado tiene que decir algo sobre eso, tiene que concurrir con validación. O sea, con acreditación nítida y que realmente amerita, con todo lo que es la evaluación técnica y científica de cuando un producto, una terapia específica puede entrar, ¿no es cierto?, a una canasta. Otra cosa es el interés que puede haber de la industria, que lo hay, por llamar a pacientes o familiares de pacientes que tengan alguna de estas enfermedades y los alienta a que vayan a golpear las puertas del Ministerio de Salud o a que vayan de recurso de protección o a una corte. Un abogado.
O un médico inescrupuloso que le indica el fármaco. Claro, para generar de alguna manera una escalada. Todo eso, por eso hay que pasarlo por un filtro todo esto. Pero no para negar que esto sea toda una perversión, porque es una realidad que hoy día, no sé, tener atrofia muscular espinal es una enfermedad, sí, que hace 10, 15 años atrás condenaba a la postración desde el inicio, a un niño, y que hoy día hay ciertos fármacos que pueden ayudar a la motricidad efectivamente, que son carísimos, sí, pero digo, la ciencia médica hoy día permite no dejar encatalogados de incurables a muchas personas, a muchos pacientes, porque hay avances inmunológicos, biológicos que no existían en farmacología. Eso es una realidad que hay que tomarla. Lo que no puede suceder es que Chile siga viendo cómo esas mamás caminan de Arica a Magallanes con una esperanza legítima, más allá de lo que tenga el interés de un laboratorio, de poder sacar adelante a su hijo. Eso es legítimo, y lo que no puede pasar es que el Estado esté ausente. El Estado no puede estar ausente, y yo por eso sigo pensando que es la misma Rigarte Soto. Hay un proyecto de ley de enfermedades poco frecuentes, lo estamos apoyando, pero tiene que haber un financiamiento. No digo para comprar todo lo que a cada uno se le ocurra, pero sí bajo un esquema de categorización, de definiciones técnicas, sí colaborar mucho más, porque hoy día es así. Hoy día un cáncer no es incurable como hace 50 años. Antes era cáncer sinónimo de muerte. Hoy día hay mucho cáncer, que incluso los grandes cánceres mamarios, gástricos, colon, próstata, que tienen medicamentos nuevos que no conocíamos hasta hace poco, porque el avance es tan rápido y la ciencia va siempre antes que las leyes, pues es lógico. Las leyes llegan después, las políticas públicas. Pero eso no quiere decir que la política pública tenga que quedar guardada en un cajón y que el Estado deje al libre mercado, por decirlo así, que las partes se pongan, porque eso no va a ocurrir. Y van a perder los más pobres. Bueno, de hecho, la falta de Estado en esta materia ha hecho que finalmente esto se judicialice y muchas veces es la Corte Suprema la que determina un tratamiento. Y ahí uno siempre queda la duda, porque claro, efectivamente hay algunos fármacos que son carísimos y todo, pero tienen una indicación. Claro. Pero hay otros que son carísimos y uno dice el beneficio de esto y se está gastando una cantidad de plata. Pero lo que no puede ser, Pablo, es que el año pasado, el primer semestre, se gastaron 27.000 millones de pesos en un ítem que no existía en el presupuesto del Ministerio de Salud, que se llama judicialización, FONASA. Y que es justamente de todos estos casos. Esto mismo, exactamente. Y esos 27.000 millones, si se hubieran inyectado para mejorar la Rigarte Soto, caramba que habríamos bajado la judicialización y no estaríamos en este circuito, en esta escalada judicial interminable de que el Estado pierde, porque en los tribunales el Estado pierde. Los tribunales le encuentran la razón a las víctimas. Claro, esa es la jurisprudencia. El derecho a la salud. El principio de la defensa de la vida prima, y hoy día la revisión de todos los fallos, la inmensa mayoría de los fallos le dan la razón a los pacientes y condenan al Estado a pagarle el remedio. Ya, esos son fallos de la Suprema. Entonces, ¿por qué no hacemos que el Estado de verdad se posicione y ojalá pongamos en un sitio bastante más reducido la judicialización, que siempre está mezclada de muchos aspectos distintos, claro, para que esto pueda tener un sentido, una racionalidad? Claro, porque especialmente en ese caso los jueces, o sea, con todo el respeto que merecen los magistrados de la Corte Suprema, esto es una discusión que finalmente, si bien tiene un componente económico, un componente ético, también tiene un componente técnico que es muy, muy específico. Lógico. Entonces, uno siempre queda con la duda de hasta dónde un juez, por mucho que tenga toda una carrera judicial extraordinaria, va a poder dirimir en el fondo la utilidad de este tipo de cosas de forma como aquilatar bien en el fondo todos los elementos. Y la fake news, perdona que te lo diga, porque también, hoy día también hay muchos casos en los cuales hay doctores en el mundo que dicen tener la cura milagrosa para esto, esto, otro. Lo vemos rutinariamente. Aquí en un segundo aparece un caso, una víctima de esa misma enfermedad y dice, no, yo quiero ese remedio que ese doctor de no sé dónde dice que cura la enfermedad de mi hijo. Yo quiero eso. ¿Sí? Es la globalización. No puede funcionar así la Pero cosa. Pasemos... Desde la blancura también, de cada una de estas verdades científicas, algunas a medias y otras bastante oscuras. Perfecto, bueno, vamos a dar por finalizado. Le dije todo lo que usted... Sí, está todo perfecto. Y le dije yo iba al grano, sin ser dermatólogo. Muy bien, vamos a dar por finalizado el último capítulo de nuestro video podcast. Felicitaciones, por este esfuerzo. Muchas gracias por participar, senador Castro. Si quiere decirle algo a nuestra audiencia, un saludo. No, saludar a todo el movimiento de Médicos Sin Marca y a todo el público que ve este podcast, porque yo creo que es bueno refrescar el ambiente con las opiniones de lo que está hoy día ocurriendo, posiciones que son a veces muy contrapuestas, pero creo yo, hoy día estamos más al debe en regulaciones que en mercado. Son las regulaciones las que debieran, como muchos países desarrollados, que tienen regulaciones más estrictas, y que Chile debiera ir también en ese camino para situarlo en
favor de la población, que es lo que finalmente importa. Así es. Bueno, nos despedimos de todo y los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, a que puedan interiorizarse de nuestra iniciativa y obviamente a que puedan participar en el resto de actividades que vamos a tener a lo largo de este 2025. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, también al equipo de producción que está ahí detrás de cámara. Gracias y nos estaremos viendo.